Bien, como les decía el expresidente del Gobierno de España, José María Aznar. Presidente, la primera pregunta que le quiero hacer se refiere a una noticia, a una información muy importante para Sudamérica, que es la elección de Brasil de ayer. ¿Y cómo mira usted esa elección y qué repercusiones puede tener para toda Sudamérica, por lo menos, ¿no? Bueno, lo deseable es que Brasil continúe en una senda de estabilidad, ¿no? Porque cosa que no ocurría antes cuando se producían elecciones, ¿no? Claro. Desde hace tiempo sí ocurre cuando se producen elecciones. Probablemente, digamos, los que aspiraban a un cambio en la política brasileña de más apertura, pues se sienten decepcionados, o de cambios económicos, o de más cambios de la estructura económica y política de Brasil. Pero Brasil va a continuar, yo creo, en la senda de la estabilidad, y otra cosa distinta, y yo lo deseo, pues que aproveche bien las oportunidades que tiene como el gran país que es, y las dimensiones que tiene de país y su influencia para todos los demás, ¿no? Presidente, los países latinoamericanos han vivido en los últimos 10 años una época de bonanza importante. Parece que esa bonanza no va a terminar del todo, pero sí que va a ser menos bonanza, ¿no? ¿Cómo ve usted el futuro de estos países latinoamericanos, países emergentes, pero sobre todo América Latina? Pues depende. Y la Argentina en ese contexto, obviamente. Dentro de lo que es, para entender, la región en general, las oportunidades yo creo que son muy grandes. Yo creo que hay una realidad que está consolidada, que es enormemente atractiva, que es la llamada Alianza del Pacífico. Esa Alianza del Pacífico probablemente es digamos, lo más atlántico de la política latinoamericana en este momento, en términos de valores y en términos de proyección de futuro. Creo que hay una realidad que tiene que determinar su trayectoria final y sus destinos y sus objetivos, que es el caso de Brasil, que por su dimensión es muy importante. Creo que hay una realidad en retirada y fracasada, que es el socialismo del siglo XXI representado por Venezuela, y bueno, y países que les esperan procesos electorales importantes, como es el caso de Argentina, que está llena de posibilidades y de capacidades que tiene que poner encima de la mesa y aprovecharlas, ¿no? Como yo le deseo. Claro, usted hablaba recién de la Alianza del Pacífico. Esto significa que el Mercosur, desde su visión de Europa, el Mercosur ya no es tan importante como sí lo es la Alianza para el Pacífico. Yo creo que de los procesos de integración parciales o generales que se han intentado en Latinoamérica, el más importante de los que se ha realizado y el más, con más éxito y más posibilidades es la Alianza del Pacífico, ¿no? Por las condiciones políticas, por sus objetivos concretos y por el desarrollo que tienen en este momento los países que lo integran. Presidente, ¿hay alguna relación directa entre la economía y la política institucional? Me refiero porque hay países que son contradictorios, como es China, que no tiene muchas instituciones, pero tiene una economía importante. Y hay otros países donde sí parece, sobre todo en América Latina, donde sí parece que la economía está muy vinculada al respeto a las instituciones. En 1977 en América Latina había 3 democracias. Hoy afortunadamente hay muchos más. Es decir, desde el punto de vista de la estabilidad, desde el punto de vista de la institucionalidad, del Estado de Derecho, de la prosperidad, de clases medias que ya superan la pobreza, desde el punto de vista de oportunidades, el cambio en Latinoamérica ha sido muy grande, ¿no? Hay países que han multiplicado por 3 su Producto Interno Bruto. La situación es más estable, ¿no? Más segura, con más oportunidades. Lo cual no quiere decir que no esté exenta de riesgos, evidentemente. Eso se ha debido a distintos factores. Uno es la potencia de muchos países emergentes, en el caso de China, grandes consumidores de materias primas. Y por otra parte, pues políticas que se han desarrollado en Europa y en los Estados Unidos que han favorecido mucho el desarrollo latinoamericano, ¿no? Eso hay que consolidarlo. Hay que adaptar los países, hay que reformar los países y no pensar que eso va a durar para siempre, ¿no? Por lo tanto, cuantas más reformas que se hagan, cuanta más flexibilidad, cuanta más competitividad, tanto mejor para estos países. Volviendo a Alianza del Pacífico Mercosur, le quería hacer una pregunta sobre el papel de Europa, porque siempre hubo la posibilidad de un acuerdo con el Mercosur que nunca llegó. ¿Usted cree que hace falta algo más en esa relación de Europa y sobre todo de España con América Latina? Bueno, yo creo que la presencia española es y continuará siendo extraordinariamente importante, ¿no? Pues no podría ser de otra manera, ni debe ser de otra manera, ¿no? Otra cosa distinta es lo que Europa pueda consolidarse en las relaciones de carácter comercial o de carácter económico con los distintos bloques de América Latina. Europa siempre ha querido pactar con bloques y eso al final yo creo que no ha dado un buen resultado.
y al final se han tenido que hacer acuerdos parciales, pero yo creo que algunos mecanismos de integración deben revisar sus reglas, ¿no? Mercosur no es, en líneas generales, en mi opinión, la expresión del éxito que se podía pensar o que se podía desear por distintas razones, ¿no? En cambio, la Alianza del Pacífico hoy presenta mucho más señales de éxito de futuro, ¿no? Un poco, como por decir, pues la comunidad andina que había formada, pues es una cosa que en este momento pues ha dejado ya de existir, ¿no? Y en el caso europeo, pues lo que se impulsa en este momento, más comercio, es mucho más importante. Yo creo que la gran apuesta estratégica de Europa es el área económica común y el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Eso tiene que ser, eso que representa el 50% del Producto Interno Bruto del mundo, debe ser abierto a los demás y especialmente debe ser abierto a los países sudamericanos. Hay de todos modos en Europa todavía una crisis económica que no se logra resolver. ¿A qué se debe tanto tiempo? Pues ya son 6 años, desde el 2008. Con Estados Unidos, que a veces progresa, a veces retrocede. ¿A qué se debe que esa crisis económica internacional no se puede resolver? Son distintas capacidades de respuesta, ¿no? Más compleja la respuesta europea. Los Estados Unidos hicieron la respuesta política llamada el quantitative easing, y es inundar de dólares los mercados y provocar una hipervaloración de los activos. En Europa son 3 políticas distintas. Son la estabilidad presupuestaria, las reformas estructurales y la política monetaria. Hasta ahora la combinación de las 3 no ha producido que la zona euro en su conjunto crezca lo suficiente y por lo tanto genere empleo lo suficiente. Las circunstancias de cada país son distintas. Afortunadamente para el mío, para España, pues las reformas que se han implementado, la reforma financiera, la reforma laboral, están produciendo buen resultado. El país crece, no a unos ritmos muy grandes, pero crece, ya genera empleo, ya el consumo se recupera, ya se empieza a ver una recuperación. Más flexibilidad, más competitividad, lo que decía antes, ¿no? Otros países que no han hecho reformas pues están en situación más complicada. Pero la situación de la zona euro es una situación complicada, sin crecimiento económico en líneas generales, con algunas excepciones, como es en el caso de España, con riesgo de deflación. En 8 países de los 17 que forman la moneda única pues hay deflación. Y eso es una situación complicada y delicada, ¿no? ¿Usted es optimista en un plazo más o menos corto con respecto a Europa? Pues si optimista se llama ser realista, la verdad es que no mucho. Claro. Pero yo creo que el proceso de recuperación económica se va a consolidar en España a unos niveles como los de este año más o menos, próximos al 2%, pero desde el punto de vista de lo que es la evolución de la zona euro, o existen algunos movimientos serios efectivamente de que promuevan el crecimiento económico, o si no, la zona euro va a tardar en recuperarse. Usted está acá promoviendo unos cursos universitarios, ¿no? Yo he creado una empresa, hemos creado una empresa privada, al margen de todo tipo de connotación política, que es un centro de estudios universitarios superior, adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, para impartir máster a posgrados en liderazgo, gobierno y políticas públicas. Queremos hacer el gran centro de una escuela de políticas públicas y de liderazgo y de gobierno en español, el gran centro en español de políticas públicas, ¿no? Y esa es la empresa que he creado y es a lo que he estado dedicado, a una de las cosas a las que he dedicado estos ¿Y esto funciona en España? Esto va a funcionar en España desde mi punto de vista presencial al comienzo y online en todos los países latinoamericanos, pero la oferta es a todos los países de habla española, ¿no? Y ahí queremos que ese centro sea el centro de referencia, ¿no? Es una nueva empresa, ya no hago política, ya no estoy en el mundo de los think tanks, que también estoy, pero esto es una empresa, ¿no? Es una empresa que espero que sea rentable. Ya que me dice... Como deben ser todas las empresas. Me tentó con una pregunta, ya que me dice que no hace política. ¿Los expresidentes vuelven en España? Pues no lo sé si vuelven. Supongo que algunos habrán vuelto y otros no habrán vuelto, ¿no? Yo no tengo melancolía de política, ¿no? Me interesa mucho las cuestiones generales de la política, las ideas, la estrategia, pero no siento ninguna tentación, ni menos en este momento, por la vida política en primera línea. Claro. Déjeme hacerle una última pregunta. Hoy hubo 51 detenidos en España por asuntos de corrupción, pero los latinoamericanos no nos escandalizamos porque acá también hay muchos hechos de corrupción. Mi pregunta es por qué algunos países, sobre todo los latinos, no logran
construir sistemas democráticos transparentes, honestos, permanentes? La corrupción hay en todas partes, Joaquín. El problema es qué es lo que se hace por evitarla y, en segundo lugar, qué respuesta se le da cuando existe. La diferencia existe probablemente en la respuesta que se da. A mí me parece la corrupción un fenómeno intolerable. En España ha alcanzado unos niveles y unos escándalos en los cuales se exige actuar con toda contundencia. Yo he procurado hacerlo siempre así a lo largo de mi vida política y no me arrepiento de ello, sino que invito a que se haga con toda contundencia. Y luego está la reacción del Estado de Derecho. Yo aquí hoy en Buenos Aires ponía un ejemplo muy claro. De los últimos 7 gobernadores que ha tenido el Estado norteamericano de Illinois, 4 de ellos están en prisión. Eso significa que ha habido malos gobernadores, claro. Significa que hay problemas en ese estado por lo menos, pero significa que la justicia ha funcionado. Que la justicia ha funcionado. Y la justicia siempre tiene que funcionar en esos casos. Hay que hacer lo posible por evitarlo, con responsabilidad, con normas muy claras, con ejemplos políticos, con contundencia, y al mismo tiempo, si eso no se puede evitar, la justicia tiene que actuar, ¿no? Pero son fenómenos que producen el descrédito de las instituciones y son fenómenos que deben ser perseguidos y erradicados con toda claridad y contundencia. Le agradezco mucho, presidente. Me es un placer, Joaquín. Muchísimas gracias. Una pausa.